¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de En la Opinión de los Reporteros. Muchas gracias por su preferencia. Estamos aquí con el único interés de llevarle a usted pues temas de interés, temas que seguramente usted podrá analizar durante este programa y podrá formar una opinión, una idea de los acontecimientos diarios en nuestra comunidad. El día de hoy, como de costumbre, le doy la bienvenida a mi compañero Juan Rodríguez. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Según la hora que nos estén viendo, pues este programa ya pronto va a salir al aire. Y pues nos complace tener como invitado al cónsul de protección, Echavarría, que nos viene a dar un pormenor de cómo está la situación en cuanto a indocumentados, tanto como en cruce, los que fallecen y los que han fallecido lamentablemente a lo largo de muchos años en esta frontera y en otras más. Y pues qué mejor que él que nos explique, que nos ponga un panorama de cuál es la verdadera situación y cuál sería la respuesta o la solución que alguno de los dos países o los dos países vecinos vayan a tomar con respecto a esta grave situación migratoria. Pues muchas gracias por recibirme, encantado de estar aquí y pues sí, claro, adelante con las preguntas que tenga. Excelente, muy bien. Bueno, pues como ya dijo Juan, le damos la bienvenida al cónsul de protección Carlos Enrique González Echavarría, quien es el cónsul de protección del Consulado Mexicano en Laredo, Texas. Cónsul, primero que nada, explícanos un poco el trabajo del Consulado de Protección. ¿Qué es lo que hace el Consulado de Protección en el Consulado Mexicano? Pues mira, el Departamento de Protección tiene diferentes programas y actividades. De hecho, dividimos todas nuestras actividades dentro de 6 rubros, que son el ámbito de los derechos humanos, el ámbito civil, el penal, el administrativo, el laboral, y se me escapa otro, pero sí, ahorita me acuerdo. Y en la mayoría de los casos que vemos, claro, el ámbito migratorio, son del ámbito migratorio y del ámbito penal. Lo que consiste en diversas actividades, como primero entrevistar a connacionales que son detenidos por la patrulla fronteriza. Diariamente o cada tercer día acudimos a los centros de detención de la patrulla fronteriza del sector Laredo, a centros de detención donde ya fueron procesados y están esperando su proceso en la corte. Visitamos hospitales. La patrulla fronteriza nos notifica de connacionales accidentados en su intento de cruce, entonces vamos, los vemos en el hospital. A la par estamos tratando de conseguir información de contacto de sus familiares para avisarles que pues ya tenemos noticias de su familiar, etcétera, ¿no? Orientarlos en cualquier pregunta que puedan tener, tanto al connacional como a su familia en México o incluso en Estados Unidos. Eso en el ámbito migratorio. En el ámbito penal visitamos centros de detención también para orientar a los mexicanos detenidos independientemente del delito que hayan cometido. Al final de cuentas, ellos deben de seguir un proceso y tienen derechos. Entonces nosotros como Gobierno de México tenemos que verificar que esos derechos sean garantizados. No se pide una atención especial para los nacionales mexicanos, simplemente que, como lo establece el derecho internacional, un mexicano, que en este caso sería un extranjero en Estados Unidos, sea juzgado como sería juzgado un nacional de este país, simplemente, ¿no? Y como son juzgados los nacionales de este país, es que tienen derecho a acceso a un abogado, a un intérprete que les explique las cosas de la corte, todo claro, si no hablan inglés, etcétera. Todos estos derechos nosotros verificamos que se cumplan. Si el connacional incluso llega a tener mayores dudas porque a lo mejor su abogado no habla el mismo español, hay españoles de la frontera, hay españoles claro, del centro y del sur del país, entonces a lo mejor puede haber términos que al connacional no le quedan claros. Nosotros vamos, también les establecemos esa confianza de que como Gobierno de México estamos aquí para ayudarlos, entonces a veces incluso nos comparten dudas que no se atreven a preguntarle a su abogado, ya claro, nosotros los orientamos. La diferencia es que nosotros no los podemos representar aquí en Estados Unidos, no tenemos esa facultad, pero sí podemos establecer contacto con sus abogados también para pues, colaborar, asesoramiento, etcétera. Muy interesante. Y bueno, estos dos temas, cuando menos de las muchas cosas que realizan, son creo que de las más, si no más importantes, de las más necesarias para nuestros las más sensibles, y ¿verdad? Porque pues también les han tocado dramas, realmente dramas, porque yo los he visto. Cuando fallecen ahogados, choques, en tantas persecuciones que tenemos aquí en Laredo, en toda la frontera. Entonces, ahí es donde entra el drama, entra la labor ya humanista del consulado, de quien lo representa aquí en Estados Unidos a los mexicanos. Entonces,
hemos visto que esa labor pues nunca se va a acabar y que es una labor realmente muy sensible, muy determinante e interesante, porque de la función de la intervención del consulado depende el futuro inmediato de quienes son arrestados o de quienes tienen algún accidente o se mueren en el río, en el monte, todo eso. Pienso. Y bueno, ya que dices de las personas que lamentablemente fallecen al cruzar, al intento al cruzar a los Estados Unidos, bueno, pareciera ser que hay una crisis muy seria en este sentido. Y bueno, pues obviamente los mexicanos, nuestros connacionales, forman parte de esa estadística. Hoy por hoy, y de acuerdo a recientes estadísticas de la morgue del condado de Webb, pues hay una cantidad ya es insostenible la cantidad de personas fallecidas. Cónsul, aunque es una pregunta muy aventurada, ¿cómo está la cantidad o cuál es la cantidad de mexicanos que tú tienes registro que han fallecido en el intento de cruzar a Estados Unidos? Durante este año tenemos contabilizados 42 casos, bueno, oficialmente, que nos notificó ya la oficina forense, 42 connacionales fallecidos. Mexicanos nada más, sí. No nos notifican si fallece de cualquier otra nacionalidad. Y hay que ver que esa cifra es mucho más, porque los otros que fallecen, los otros de otros países, sobre todo los centroamericanos, que pues también van a la morgue. Y esta es la segunda vez que se ve saturada. Ya pusieron una unidad móvil refrigerada. Esta ya va otra unidad móvil. Y esto parece que nunca va a parar. Además, el problema que tiene la oficina del condado de Webb es que atiende otros condados. Entonces, exactamente, muchos condados les mandan pues los fallecidos que encuentran. Entonces, la oficina del condado de Webb pues no se da abasto, ¿no? O sea, tienen casos de... Pues es muy extenso. Eso nos da una idea de que la crisis está agudizada, porque siempre ha sido crisis, siempre ha habido números alarmantes de fallecidos y de arrestados, detenidos, pero en cuanto a las muertes, esto ya es más agudizante la crisis, es algo que interminable, es algo que parece que no tiene solución, mientras los dos países vecinos pues no mantengan unas estrategias o surjan con estrategias tendientes, ya sean publicitarias, ¿verdad? Estar diciendo que por favor, pero creo que las necesidades del mexicano y de todos los centroamericanos, de todos los indocumentados, son más que no puedes escuchar o ver un comercial decir de los peligros de las víboras en el monte, de las aguas del río Bravo, que son traicioneras, como le dicen. Entonces, ¿cómo están evaluando este problema los dos países? Al menos el cónsul de México en Laredo, Texas, y con el grupo de colaboradores como tu cónsul de protección, ¿qué es lo que traen en mente realmente? Porque sí, esto sí es más que preocupante. Pues mira, definitivamente nos gustaría poder hacer más y por supuesto solucionar el problema de la migración, ¿no? Definitivamente lo que he aprendido aquí, mucho gracias al cónsul Juan Carlos Mendoza, y lo que yo he tratado en mi experiencia profesional desde que estaba en Del Río y ahora en Laredo en los últimos 8 años, es que la migración no es un problema, sino un fenómeno, el cual tiene muchísimas implicaciones, muchísimas causas, muchísimas vertientes, muchísimos beneficios, algunas otras desventajas también, por supuesto. Entonces, desde cuando lo empecemos a dejar de ver como un problema y lo empecemos a ver como un fenómeno que hay que más bien administrar, va a ser más sencillo. La posición del gobierno de México siempre ha sido, pues nosotros les vamos a informar sobre los peligros de cruzar, por ejemplo, pero no les podemos prohibir que migren, ¿no? Tampoco vamos a fomentar que se vayan, jamás. Pero desalentarlos de alguna manera. Desalentarlos, sí, por ejemplo, con nuestros esfuerzos de concientización sobre los riesgos, ¿no? Pero también, por supuesto, que hay que atender las causas de raíz de la migración. Y también, pues, flexibilizar las políticas migratorias quizás de Estados Unidos, ¿no? O sea, a lo mejor si el gobierno de Estados Unidos extendiera el número de visas que dan cada año, pues la gente optaría por la vía legal. Ordenada, la reforma integral de migración, también eso nunca va a suceder. Eso ya se ha tratado desde Obama, antes de Obama. Y vemos que no va a haber clarificado nada de eso. Entonces, por mientras algo emergente que pudieran ustedes implementar, digamos, los dos países, los dos Laredos,
no sé, ¿hay algo que pudiera aliviar este problema? A nivel local, desafortunadamente no, porque sí es algo que competiría pues tanto Pues federal. Exacto, a los gobiernos a nivel federal, a ambos, y en común acuerdo. Y la verdad es que el tema migratorio, pues desde que recuerdo yo, desde niño, niños, pues yo es también, es no un estoy tan tema, joven. pues como una papa caliente Claro. siempre, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso es que no hay, ahorita no hay, o por eso estamos llegando a estos niveles, ¿no? Es que yo pienso que esto lo dejaron crecer desde hace muchos años. Hasta ahora ya no pueden controlar esto. Desafortunadamente el tema migratorio ha tenido o ha persistido y se ha incrementado porque se ha politizado. Y cuando entra la política, ahí las soluciones, lo que pudiera ser una solución a corto plazo, se va a desfasar, se va a desvirtuar porque entra el tema político. Pero bueno, este tema de qué hacer y no hacer entre decisiones entre los gobiernos, bueno, a nivel federal, y entra la política y ya veremos. Pero actualmente tenemos un número importante de migrantes que están falleciendo al ingresar a los Estados Unidos por diferentes causas. ¿Estas causas cuáles son fundamentalmente, Cónsul? Las causas de fallecimiento. Sí, así es. Hipertermia, que es decir, golpes de calor, Ajá. y ahogamiento. Definitivamente son las dos causas más comunes. Tenemos otros que, por ejemplo, fallecen al interior de las cajas de los tráileres. Bueno. Ya vimos ahora con En San Antonio. lo de San Antonio, que muchos eran Así es. mexicanos, la mayoría. 53, si no, Sí, pero no todos eran mexicanos, ¿o sí? en su mayoría. La mayoría eran mexicanos. 32, creo que eran 32. Bueno, no recuerdo la cifra, 43. no recuerdo la cifra, pero Pero el hecho es de que sí están muriendo mexicanos por hipertermia, como ya escuchamos, el golpe de calor, ahogamiento, esa manera de transportarlos en cajas trailer que es inhumana, totalmente. Sí. Y bueno, esto En es tanques de gravísimo. gasolina, incluso. Acuérdate de un caso. Sí, exactamente. Entonces, esto Perdón, accidentes también. En los accidentes, cuando hay una persecución. Y los que cuando mueren en el monte, ¿no? Deshidratados. Exacto, sí. También son las que causas son muchos principales. claro, y esto es precisamente, este programa tiene la intención de colaborar con el consulado para desalentar. Estamos exponiéndole a la comunidad los peligros de cruzar de manera indocumentada hacia los Estados Unidos. No es tan sencillo como pareciera ser, y que los grupos de polleros o de personas que cruzan personas a los Estados Unidos les plantean, no es tan fácil. El problema del clima, el problema del río es grave y ahí puede perder la vida. Entonces, en este momento pues tenemos un número importante de mexicanos falleciendo, y ahora la siguiente pregunta, Cónsul, sería: cuando ya tienen el reporte de una persona fallecida, ¿qué hace el consulado? ¿Cómo es que actúa? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Y qué es el procedimiento? Tener el reporte de una persona fallecida significa que ya fue identificada, y su identidad pues y su nacionalidad. Entonces, en ese punto ya tenemos los elementos para movernos, para buscar a la familia, para verificar en la red consular y en la red de oficinas de la SRE en México si hay algún registro de solicitud de localización, porque la familia también, en cuanto no recibe noticias, se empiezan a mover, contactan, ya saben, se saben mover también. Entonces, tratamos de encontrar algún caso que se pueda tratar de ¿no? Y así establecer contacto con la familia. Les ofrecemos la lista de funerarias que hay aquí en Laredo, les ofrecemos también un apoyo económico dependiendo de las necesidades económicas de cada familia. La cuestión funeral y todo. Exactamente, para los servicios de traslado de los restos, ¿no? La repatriación de los restos. La repatriación Pero de los restos. lo doloroso aquí es comunicar a los padres, en este caso, las madres. Sí, no, terrible. es- Pues digo, como en cualquier es la función escenario. de ellos, ¿verdad? No, y como Pero- cualquier escenario, Juan, porque el simple hecho de comunicar, independientemente que sea un migrante indocumentado, el hecho de participarle a un familiar que ha muerto, o su familiar, pues es Y no terrible. de una manera tan dramática o tan Sí, fea. en búsqueda de mejorar las condiciones y encuentran la muerte, es terrible, ¿no? Sí, definitivamente es una noticia muy triste de dar. Mis compañeros en el consulado que atienden estos casos específicamente, mis respetos, la verdad, o sea, le dan el seguimiento puntual a estos casos, hablan con la familia, con contacto, pues con ese sentido humano, porque definitivamente es una situación muy difícil la que están pasando, ¿no? Entonces, por supuesto que empatizamos con ellos y los tratamos de atender de la mejor forma posible. En este momento, y derivado a esta parte de la charla, me nace preguntarte, yo sé que durante tu experiencia has atendido N cantidad de casos donde connacionales mexicanos han fallecido, pero sí quisiera que nos comentaras algún caso del que te haya marcado o que te haya
haya hecho pensar más allá del ver como un número, como una estadística, la muerte de un connacional. Y esto te lo pregunto y lo traigo a la mesa porque es importante que la comunidad sepa el drama más allá de perder la vida y de que una familia queda en la orfandad y demás. Algo que te recuerde y que puedas compartir con nosotros en este momento. Me tocó hace años en Del Río, no aquí en Laredo, Sí. el caso de un joven que falleció. Y las circunstancias de fallecimiento fueron las comunes, o sea, deshidratamiento, pero lo que me marcó fue que fue el primer caso que me tocó dar la noticia, Claro. y se la tuve que dar a su mamá. Oh, vaya. Entonces, creo que el joven tenía mi edad. Me identifiqué mucho, Claro. recuerdo hablar con su mamá y me puse en los zapatos del joven, Claro. o sea, y en imaginarme a mi mamá Claro, recibiendo claro. una noticia así, ¿no? Entonces, ese me marcó mucho porque además yo ahí no era cónsul, era parte del equipo de protección de ese consulado, pero incluso le ofrecí a la señora mi teléfono personal para que se comunicara conmigo si tenía dudas, fuera de horario de oficina. Es que duele. Sí, la verdad es que ese caso en particular, sí, recuerdo que... Fíjate que esa es la parte donde nosotros dejamos de ser el funcionario, o dejamos de ser el periodista que da cuenta de esa terrible historia y nos identificamos, porque todos en algún momento hemos tenido un familiar, un conocido, una amistad que ha tenido que ver o estado relacionado con un cruce en donde las personas pierden la vida, Juan. Y nosotros, ¿cuántas veces no habremos escrito temas terribles, desgarradores, en donde las familias se quedan en la orfandad? Vamos a tener que ir a un corte. Regresando, seguimos platicando con el cónsul de protección, Carlos Enrique González Echavarría, quien es el cónsul de protección del Consulado Mexicano en Laredo, Texas. Regresamos, no se vayan. De regreso en La Opinión de los Reporteros. Les recuerdo nuestro correo electrónico en laopiniondelosreporteros@gmail.com. Ahí puede contactar con nosotros y con mucho gusto le vamos a dar puntual seguimiento a sus sugerencias, sus puntos de vista diferentes, las preguntas que quieran hacer, los programas que ustedes quieran que nosotros tratemos en este foro, en este espacio, en donde la idea es charlar con nuestros invitados y crear una posibilidad de un pensamiento crítico, un pensamiento más allá de la nota como tal, de lo que a día usted escucha, lee y ve en los noticiarios. Estamos hablando con Carlos Enrique González Echavarría, él es el cónsul de protección del Consulado Mexicano en Laredo, Texas. Y pues otra vez, cónsul, muchísimas gracias por tomarte estos minutos y hablar con nosotros en La Opinión de los Reporteros. Hablamos de la importancia que tiene el Consulado de Protección, Juan, en relación al atender este tipo de casos de personas que fallecen. Y sabemos que muchas de las personas que pierden la vida tienen familia en México, que no tienen suficientes recursos, que no tienen la suficiente capacidad para repatriar los restos. Y es ahí donde entran ustedes. Y te quiero preguntar directamente, ¿con cuánto apoya? ¿Cómo ustedes pagan total la repatriación, el servicio funerario? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Desafortunadamente no podemos cubrir todos los gastos. Los gastos funerarios aquí en Estados Unidos son muy caros, en general, ¿no? Pero sobre todo en Estados Unidos, y más cuando implican el traslado hasta México. Entonces, además, muchas veces la gente pues tiene la costumbre, la tradición de embalsamar a los restos en lugar de cremarlos. Esto lo hace un poquito más caro. Cremarlos lo haría más rápido, más sencillo, más económico. Pero vamos, digo, la familia decide si ellos quieren los restos. ¿Y ustedes respetan esa decisión? Sí, claro, sin juzgar también, o sea... Incluso les explicamos que hay veces que esto les puede tomar un poco más de tiempo, pero ellos deciden. O sea, nosotros, lo que ellos decidan, nuevamente sin... ¿Y esto es de todos los días? Afortunadamente no, no todos los días, pero pues sí mínimo una vez a la semana cada caso. Estar comunicando a la familia, orientándolos, tratando de darles la tranquilidad, lo que está en nuestras manos, hacer por ellos. Confortar lo más posible, ¿no? Exacto. En cuanto a la cantidad, cubrimos un porcentaje dependiendo de las... No es que les hagamos un estudio socioeconómico. Cuando es una como familia, tal. pues mucho más el gasto, ¿no? O sea, que se mueven 2, 3... Bueno, sí. apoyamos por caso, o sea, por persona fallecida. No. Entonces, si son de la misma familia, sí, no importa. O sea, la cuestión es que tenemos un presupuesto que tenemos que repartir entre los casos que tenemos. Y desafortunadamente, como tenemos bastantes casos, pues no hay tanto presupuesto. Entonces, lo tratamos de repartir equitativamente o
para beneficiar proporcionalmente a las familias. O sea, si hay una familia con mayor necesidad, pues quizás le damos un porcentaje mayor que a otra familia que a lo mejor nada más pues necesita una liviana ahí en ese momento, ¿no? Claro. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuál sería el procedimiento? Es decir, yo ya sé que mi familiar falleció, exactamente cuál es el procedimiento, ¿Qué es lo que debo de hacer o qué es lo que hace el consulado ante las autoridades norteamericanas y mexicanas para repatriar los restos de mi familiar? Pues cuando se estableció la identidad y la nacionalidad, la familia puede venir al consulado, no es necesario que se presenten, incluso muchas veces la gente cree que va a tener que hacer ese gasto también. Vamos, ellos son bienvenidos y si pueden venir adelante. ¿Los ayudan en casos de una visa humanitaria? Antes sí, pero ahorita ya CBP ya no permite que nosotros intervengamos en el proceso. Entonces, pero ellos la familia puede solicitarla, ya CBP pero determinará. con asesoramiento de ustedes. Sí, les decimos lo que suele pedir CBP, pero... Porque ha habido casos también de... Sí, pero vamos, no es necesario que venga la familia, que es a lo que voy, porque muchas veces creen que van a tener que invertir en eso también y se trasladan desde Guerrero, Chiapas, Michoacán, o incluso desde el Bajío, o sea, a lo mejor no tan lejos, pero no es necesario su presencia. Si quieren venir y si eso les da tranquilidad, bienvenidos, ¿no? O sea, nosotros los recibimos con mucho gusto, pero es mucho más fácil que vayan a las oficinas de la SR allá, donde tramitan los pasaportes. También saben perfecto el procedimiento, el cual consiste en llenar unas formas con información de contacto, información biográfica del fallecido, datos para ir llenando el expediente, ¿no? Y a la par estamos en contacto con la oficina forense para ver si la funeraria que la familia contrate ya se presentó con ellos para pues, retirar los restos y proceder con el traslado. Y eso es complicado. Y eso es lo que y fíjate, lo están haciendo sencillo, porque finalmente, imagínate, yo como familiar, y me pongo otra vez yo como ejemplo, ¿no? Gracias a Dios no he tenido la necesidad de enfrentar un trámite como este, pero imagínate que no estuvieran ellos, no estuviera el consulado o que estuviera el consulado y no hicieran la función de repatriación o coordinar este tema. Tener que venir sin conocer el idioma, tal vez sin tener obviamente la visa, ni dinero, ni nada, y generar esa red de contactos para rastrear a tu familiar, luego... es importante toda esa situación. Entonces, es importante, primero que nada, entender que no es bueno de ninguna manera cruzar de manera indocumentada hacia los Estados Unidos por los peligros que ya dijimos, pero también es importante que valoremos la importancia, la ventaja de tener la representación mexicana. A veces, como mexicanos, bueno, pues el consulado, caray, digo, y no es una expresión mía, es una expresión popular. ¿Qué hacen los del consulado? No sé nada, no hacen demasiado. Imagínate todo lo que están economizando en tiempo, dinero y esfuerzo, como diría. Juan, en tu vasta experiencia como reportero y reportero internacional de frontera, ¿cómo ves, y ya lo dijiste al principio, cómo ves la crisis que estamos enfrentando actualmente en el tema de personas fallecidas? Están falleciendo más personas que en años anteriores, ¿no? Bueno, ya nos acaba de dar dos datos, son 42 en lo que va del año. ¿El año ¿Tienes natural? El dato de los años anteriores a este año? Eso refleja un aumento significativo. Pues mira, en el primer semestre del año sí, íbamos a un ritmo muy alto, pensábamos que íbamos a rebasar los años anteriores, pero mira, en comparación, para que vean el mismo periodo. Aquí en Laredo. Aquí en Laredo, mexicanos nada más. Enero-agosto de 2019, antes de la pandemia, tuvimos 28 fallecidos, de enero a agosto. 2020, año de pandemia, 24. 2021, segundo año de pandemia, 52. Vaya. O sea, no los detuvo ni la pandemia. No, al contrario, pues, creo que los presionó por el hecho de la economía y demás, ¿no? Exacto, y el 2022, este año, pues los 42 que les mencionaba. Esos años los cerramos, 2019 con 45, les repito las cifras, de enero a agosto del 19, 28, y todo el año, 45. 2020, enero a agosto, 36, total, de enero a agosto 24, total 36. 2021, enero a agosto 52, total 70. Y 2022, de enero a agosto, 42. O sea, 70, el 21, el 21 fue el mayor cuando menos en pandemia. Prepandemia y pandemia, ¿no? Exacto, sí. Entonces, y esta cifra estamos en este momento en 42 en la pospandemia. Pues, o sea, aquí entonces lo que estoy viendo que las políticas de los dos gobiernos han fallado nada más en este concepto. Porque si siguen los números dando un temor
dando también una impresión de que la crisis está ya desbordada. Sí, pero déjame diferir un poco contigo. No ha habido un consenso entre Estados Unidos ni en México, globalizado, como para implementar estrategias de seguridad para los que van a cruzar. Acuérdate que se acaba de firmar hace 2 o 3 meses un acuerdo del gobernador Greg Abbott con los 3 gobernantes de los estados colindantes de Tamaulipas con Texas. ¿Qué resultados han dado? Nada. Ese compromiso yo lo vi como muy serio, muy determinante, muy importante, porque dije, va a retener y va a ser como un filtro para que cada estado previniera el cruce de indocumentados. De alguna manera, a su política. Cada uno iba a tener sus propias medidas. No ha habido ni un solo caso que hayan ellos intervenido, no ha habido nada, simplemente se quedó en el papel. Bueno, pero déjame decirte por qué. O sea, para empezar eso fue una cuestión política realmente. Y aparte no hay una infraestructura del lado mexicano que permita realmente una vigilancia real. No se deben hacer esos. Acuérdate que eso fue meramente político por parte de Abbott en ese momento. Por eso estoy diciendo pero te decía, déjame diferir un poco. No deben de en esa parte estoy de acuerdo contigo, pero déjame diferir en el sentido de ver el tema como un problema. Es un fenómeno, como decía bien el cónsul. La migración va a existir por los siglos de los siglos. Y no más en esta frontera. No va a desaparecer ni con el acierto de los gobiernos o el desacierto de los gobiernos. El ser humano y no humano tiende a migrar. Los animales, los seres vivos tienden a migrar. Este es un fenómeno que finalmente pudiera tener una especie como de bálsamo si creamos mayores fuentes de empleo en los países de origen y demás. Bueno, ese sería tema de otro programa. Sin embargo, la migración como fenómeno seguirá existiendo por los siglos de los siglos. Y esto nos obliga a concientizar y otra vez regresar al punto, desalentar a los migrantes de que crucen. Y lo que decías tú en el análisis del convenio de Abbott y los gobernadores mexicanos con Texas, otra vez, mera política, momento de que el gobernador Abbott, y esto lo estoy diciendo yo, completamente te dejo ajeno a este comentario, el gobernador Abbott está haciendo campaña y va a hacer lo que él crea suficiente o necesario para volverse a reelegir. Ahí está lo que está haciendo, mandando los autobuses indocumentados a Nueva York y a Washington, como si fueran basura. Lo que yo les puedo compartir del tema es que tenemos una relación muy cercana con la patrulla fronteriza, muy amistosa, de colaboración constante en muchos temas. Incluso nos ofrecieron un recorrido por el río Bravo la semana pasada que vino el embajador Esteban Moctezuma. Recorrimos el río. Tienen un programa que se llama Missing Migrant Program. Estoy seguro que están familiarizados con él. Mediante el cual muchas veces en cuestión de minutos nos tienen información de connacionales pues extraviados o fallecidos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Encontramos uno que podría ser claro, mexicano. Entonces ahí ya empezamos a detonar nuestros diferentes mecanismos de acción. Sin embargo, en las reuniones que hemos tenido, extraoficialmente nos han compartido que, por lo menos en el sector Laredo, definitivamente está aumentando la migración otra vez, sobre todo la migración mexicana. Pero de que haya una crisis, realmente no es la percepción, por lo menos de la autoridad que se dedica a verlos. O sea, no hay crisis en el área del condado de Webb, en Laredo. Migratoria, no hay crisis aquí. No hay una crisis migratoria como existen otras. Como se quiere hacer ver como si fuera que hay gente así aventándose al río cruzando. Bueno, es que hay que ver que lo que pasó en Del Río, que a lo mejor tú estabas ahí o no. No estaba, pero lo vi, lo de los haitianos, los caballos y todo. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Sí, no, indudablemente tenemos que tomarlo en cuenta, pero una crisis en el área del condado de Webb y Laredo no existe. O sea, porque si analizamos el tema de los cruces indocumentados hacia Estados Unidos por el área de Laredo, es la frontera con menos cruces de indocumentados hacia los Estados Unidos. Por N razón. ¿Por qué se ven esas persecuciones mortales que se han visto ahorita? Ya no hemos visto en 2 semanas, 3 semanas quizá. Ha habido 3, 4 casos a la semana donde hay muertes, hay lesionados, múltiples. Vamos, definitivamente existe. Entonces sucede, eso indica que
la situación migratoria ilegal, indocumentada, sigue en grandes números, ¿no? Claro, sí. Que no podemos minimizar por el hecho que el condado... A lo que voy es que, vamos, dentro de los años de la migración masiva, por ejemplo, apenas se está retomando un número alto. O sea, sí, no voy a negar que está creciendo la migración. De aquí a que sea una crisis, a que se estén desbordando la frontera, a que las autoridades, por lo menos en Laredo, no se den abasto, la verdad es que no es el caso. Además de visitar el río, visitamos el centro de detención de la carretera 83, que le llaman Soft-Sided Facility, que es precisamente un centro que levantaron las carpas para procesar a los migrantes de otros sectores, porque en otros sectores, pues ahí sí no estaban rebasados, ¿no? Pero pues el sector Laredo los apoyaba porque aquí no estaban rebasados. A la fecha siguen apoyando, pero ya en un proceso muy sistematizado, en el cual se ve ágil, se ve fluido. Realmente yo no percibí ninguna situación de crisis, no se percibe una tensión, no se percibe en el agente de la patrulla fronteriza estar como a la defensiva. Vamos, rebasado simplemente. Y es precisamente porque la condición de nuestra frontera, hablemos de Laredo y el condado de Webb, tiene esa característica de no tener cruces tan importantes como en el valle, como en el río. Esta frontera recibe no a ciertos indocumentados, por decir recibe, indocumentados son nada más centroamericanos y mexicanos. Y por las otras fronteras son los haitianos, son los venezolanos y son otros. ¿Por qué? Porque estos están manipulados por las organizaciones criminales. Y recientemente, ¿qué más claro lo quieres? Que recientemente se eliminó el acceso de haitianos por la frontera de Laredo, precisamente por lo que acabas de comentar, ¿no? Entonces, es un tema que, digamos, no nos permite o no nos deja permear una real crisis como la están queriendo anunciar a nivel frontera. En McAllen acaban de interceptar un contrabando de indocumentados en avión. En avión. O sea, eso te da una idea de que, algunos indocumentados, algunos mexicanos o centroamericanos tienen capacidad económica como para pagar al pollero aéreo, pagarle. Pero a veces implica sus ahorros de toda la vida. La verdad es que sí son dos ya en una semana, 2 casos que se dan en el valle. Entonces, esto también nos está dando un indicativo que el problema es serio. Y como tal serio, acuérdense que en los grandes problemas, grandes soluciones. Que yo no estoy viendo que ninguno de los dos países estén tratando, que tengan la intención, la convicción política de hacerlo. Entonces estamos condenados a vivir este tipo de cosas, algunos años gravemente, otros no, pero esto nunca se va a acabar. Vamos a regresar después de un corte con más de este interesante programa y seguimos hablando con el cónsul de protección Carlos Enrique González Echavarría. Él es el cónsul de protección del Consulado Mexicano en Laredo, Texas. Regresamos. Estamos de regreso en la opinión de los reporteros. Como siempre, les agradezco su atención, les agradecemos completamente que siempre nos acompañen en estos programas que, como ya dije, tienen la intención de generar una opinión diferente, de generar la discusión, la diferencia de ideas, pensar más allá ahora sí que de la caja. Estamos hablando sobre el tema de las personas mexicanos, principalmente, que fallecen al intentar cruzar a los Estados Unidos, y para ello hemos invitado, y como desde el principio lo dije, agradecemos ampliamente al cónsul de protección Carlos Enrique González Echavarría nos haya aceptado esta invitación. Y ya en la recta final de nuestro programa, Juan, pues pedirle a las autoridades, ¿no?, nos proporcionen más información. Sí, es importante que las autoridades nos den más información, que el cónsul o el consulado, a través del cónsul de protección, pues sí, mantengan esa energía, ese trabajo que no se ve, pero que es muy importante que lo mantengan. Lo que están haciendo por los compatriotas es enorme, nos damos cuenta,
pero no por eso vaya a servir como un incentivo para que la gente, los mexicanos, se crucen de manera ilegal. Hay muchos peligros, está visto que en el río, en las cajas trailers, en los contenedores del ferrocarril, en el monte, cuando están deshidratados. Hay una gama extensa de factores que contribuyen a que nuestros compatriotas mueran en un intento por mejorar su vida cuando pues acaban con su vida. O sea, realmente no vale la pena, y pues eso es lo que el consulado mexicano está haciendo aquí en Laredo, tratando de ayudar a esta gente que de alguna manera tiene la imperiosa necesidad, porque prácticamente no tienen que comer. Entonces perder la vida se les hace poco, yo creo, pero esto no realmente es una solución. Y pues yo congratulo al consulado mexicano por sus esfuerzos de atender hasta donde pueda y hasta donde puede pues a estos mexicanos que deben recibir esta ayuda y que la reciben, pero pues, si vemos ya al final, no vale la pena. O sea, es algo que es muy complejo de explicar, de ver y de hacer que la entiendan, porque aquí la vida cruzando ilegalmente es prácticamente complicada y pues con riesgo de perder la vida. Muy bien, cónsul, ¿cómo podemos obtener más información de tu oficina y cómo tal vez las personas, los familiares puedan comunicarse si tienen desafortunadamente la sospecha de que un familiar ha fallecido? En nuestro teléfono de emergencias 24 horas, 7 días de la semana es 956-951-9096. En ese teléfono, como te digo, las 24 horas podemos atender pues, las preguntas. Y si no, en el teléfono de la oficina es 956-723-0990. También ahí pueden esperar, marcar el menú, la extensión. El menú les va a decir qué extensión sobre qué tema. Entonces, localización de personas y posibles fallecidos les va a decir la extensión que es. Y el 1-800, hay un 800. Ahí está el número del SIAM, ese la verdad es que no me lo sé, lo podemos buscar, se los dejo para el final, que lo pongan en el cintillo. Pero también está el Centro de Información y Asistencia Mexicanos, que es el SIAM, es un call center también 24 horas, pero su base está en Tucson, Arizona. Pero pues también sirve a toda la red consular. Claro. Todos los casos que ellos reciben los turnan al consulado correspondiente. Y también estamos en redes sociales, en Facebook como Consulado General de México en Laredo. Más fácil, más práctico. En Twitter y en Instagram como Consulmexlar, también por ahí nos pueden mandar mensaje con que nos dejen ahí un teléfono, un correo electrónico, nosotros podemos contactarlos. Entonces, ojalá que no tengan ningún problema, ojalá que esto disminuya. A mí me preocupa mucho estos casos que vayan hacia arriba y que pues se repitan los dramas y todo eso. Y, pues ojalá no haya necesidad los mexicanos de contactar al cónsul por alguna situación familiar, por este tema. Y pues agradecemos, yo te agradezco también los esfuerzos que son inmensos, aunque no se vean, pero ha de servir de bálsamo para la gente que pues insiste en cruzar de manera ilegal a este país. Gracias. De manera indocumentada. Señores, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de En la Opinión de los Reporteros. Los invitamos para que la próxima semana nos acompañen en uno más de En la Opinión de los Reporteros. Hasta pronto.